Desde tiempos antiguos, los seres humanos han buscado hermanos en la inteligencia en el universo. En las pinturas rupestres del Neolítico, a menudo se encuentra el mismo motivo. De un objeto esférico emergen seres con cabezas enormes. Estas fantasías de los artistas primitivos creaban tramas caprichosas, y surge la pregunta: ¿podrían haber visto humanoides? Quizás estas imágenes son obras de manos, tentáculos o manipuladores de algún otro tipo de inteligencia. Las preguntas sobre el meteorito de Tunguska, el ataque de una piedra cósmica o el accidente de una nave extraterrestre siguen siendo relevantes. En enero de 2007, ocurrió algo extraño en el bosque siberiano. Los seres vivos, según los testigos, sentían la proximidad a la Tierra de algún viajero cósmico. ¿Quién nos observa desde el cielo? ¿Quieren las civilizaciones extraterrestres entablar un diálogo? Existen revelaciones de contactados que afirman que ya te están llevando a un vuelo y estás despegando. Sin embargo, el regreso puede no estar garantizado. En este contexto surgen los misterios de la boca de Samara. ¿Quién vive en el embalse del Volga? ¿Por qué los dioses de fuego y los platillos voladores siguen una misma ruta? Entre los relatos de los testigos es difícil encontrar un grupo en el que no haya al menos una persona que no haya visto con sus propios ojos a este ser. Incluso existen consejos sobre seguridad al encontrarse con un ovni. En las montañas de Chiguli, como afirman los lugareños, los deseos se cumplen y el antiguo ritual sigue funcionando hasta hoy. Es interesante cómo lucen los metales de meteoritos. Una vez, en manos de Vyacheslav Klimov, miembro del grupo Kosmopoisk de Moscú, cayó una nota de periódico. El 10 de enero de 2007, alrededor de las 10 de la noche, los habitantes de la región de Altai observaron un destello brillante en el cielo. Un cuerpo esférico luminoso se movía en una trayectoria parabólica desde Barnaul hasta Rubtsovsk. Parece que en el cielo sobre Siberia nuevamente aparecieron ovnis. En medio año se organizaron varias expediciones de investigación al lugar de caída de la misteriosa esfera de fuego. Vyacheslav se disponía a hablar con un participante de la última. Los habitantes de Siberia Oriental a menudo observan fenómenos inexplicables en el cielo, y diversos objetos luminosos se encuentran en estas tierras por doquier. Esta vez, el cuerpo celeste se comportaba de manera extraña. ¿Acaso se repitió la historia del meteorito de Tunguska? El 30 de junio de 1908, un objeto luminoso con una larga cola de fuego apareció en el cielo sobre Siberia. A las 7:17, hora local, se escuchó una explosión en la cuenca del río Podkamenaya Tunguska. Testigos, que se encontraban a 300 kilómetros del lugar de la caída del meteorito, quedaron impresionados por la increíble calma que duró durante 8 horas después de la explosión. A lo largo de 100 años, numerosas expediciones no han encontrado en la zona de caída del meteorito Tunguska restos de materia cósmica, lo que permite formular la hipótesis de un accidente de una nave extraterrestre en la taiga siberiana. Al dirigirse a Altai, Vyacheslav estaba seguro de que tendría que buscar el lugar del accidente del ovni. El 4 de mayo, el grupo llegó a la aldea Kayushka, en la región de Altai. Los lugareños, que fueron testigos de un extraño fenómeno, contaron que un día antes de la aparición del objeto no identificado, las personas sintieron una inquietud inexplicable. También se comportaban de manera extraña los animales domésticos. En la zona de caída, donde él volaba,
los perros estaban inquietos. Vyacheslav Klimov comparte sus observaciones. Los seres vivos sentían la proximidad a la Tierra de algún viajero cósmico. Alrededor de las 10 de la noche, el cielo se iluminó con un brillante destello de luz, y la gente salió a la calle. Un globo luminoso se acercaba rápidamente a la Tierra. Aproximadamente a las 22:18 se escuchó un estruendo ensordecedor. El fuerte ruido y el destello brillante eran comparables a la chispa de un cortocircuito en una línea de alta tensión. Después de la explosión, el globo cambió de trayectoria y comenzó a descender, dejando tras de sí una cola negra de humo. ¿Acaso el ovni se había estrellado? Sin embargo, los investigadores comenzaron a dudar y propusieron una versión inesperada. La Tierra había sido nuevamente atacada por un gran meteorito. Cuando las personas describían el vuelo del globo luminoso, señalaban que podría haber sido un meteorito, considerando su trayectoria recta y el sonido del impacto. Para verificar la teoría de la caída de la esfera de fuego, los investigadores comenzaron a determinar su ubicación. Durante una semana, los buscadores exploraron la taiga y, finalmente, el 10 de mayo, llegaron al pueblo Razdolnoye. En un radio de 10 kilómetros de allí, se encontraron fragmentos de hierro meteórico. En el lugar de caída de estos restos, se hallaron marcas de impacto dejadas por ellos. Los fragmentos del meteorito se esparcieron por una gran área, y el cuerpo, con una masa de aproximadamente 450 kilogramos, estaba compuesto principalmente de materiales de hierro y tectitas. Este lugar se considera el sitio de la caída del meteorito Tunguska. Aproximadamente a 500 kilómetros de aquí, se observó el bólido Vitim. Es interesante que esta área atrae la atención de los investigadores de fenómenos anómalos. Las esferas de fuego y los bólidos no son raros en la región de Altai. Los lugareños los observan anualmente. A veces, los fragmentos de hierro meteórico se confunden con piedras comunes. Hubo casos en los que se encontraron grandes piedras en los campos y se utilizaron para presionar la col, y más tarde se descubrió que eran meteoritos. ¿Cómo distinguir una piedra común de un viajero espacial? Resulta que si se acerca un compás, la aguja comienza a desviarse, mientras que un imán común se adhiere al fragmento del meteorito. Algunos lugares en la Tierra también atraen ovnis y meteoritos. Incluso los satélites artificiales, al sobrevolar el este de Siberia, se desvían de su órbita designada, lo que indica la presencia de puntos biológicos especiales en el planeta. Si se acepta la hipótesis de que la Tierra es un ser vivo, se puede suponer que las caídas de meteoritos ocurren en lugares específicos, no de manera caótica. En el mapa se marcan las zonas donde ocurren fenómenos anómalos, y las estadísticas muestran que esto sucede con mayor frecuencia en montañas y lugares de fallas geológicas. El epicentro de la explosión de Tunguska, el Triángulo de Ems en la región de Perm, la cordillera Medveditskaya en la región de Volgogrado, la curva del río Volga cerca de Samara, 47 kilómetros de la carretera Yaroslavl cerca de Moscú, las montañas de Crimea, Tomán, las montañas cerca de Sochi, los Sayanes, Kapustin Yar, Altai y el Triángulo de Severodvinsk. Todos estos lugares se consideran poderosas zonas biológicamente activas, donde hay una alta probabilidad de observar ovnis. Las investigaciones continúan. Por ejemplo, hace 3 años, Tatiana Makarova, directora de la Comisión Ufología de Togliatti,
y miembro activo de la Sociedad Geográfica Rusa, regresaba a casa después de su turno en la planta automovilística de Volga. Alrededor de la medianoche, mientras esperaba el autobús, notó un objeto extraño suspendido en el aire sobre un edificio alto. Tatiana recuerda. Era un disco completamente nítido y denso, con un diámetro de aproximadamente 15 metros. Brillaba y permanecía inmóvil, completamente en silencio. Mientras ella contemplaba fascinada el objeto, un coche llegó a la parada, que de repente se detuvo. El conductor no podía entender qué había pasado con su automóvil. Durante unos minutos, Tatiana observó el disco, y luego desapareció. Y en ese mismo momento, el coche se encendió solo. La mujer describió todos los detalles del objeto volador no identificado, que, según sus palabras, parecía una nave espacial. Los ufólogos llaman a estos ovnis tecnogénicos, suponiendo que son obras de alguna otra inteligencia. Este hecho sugiere que estos objetos poseen características que incluso la tecnología más avanzada aún no puede alcanzar. En la zona de la fábrica de automóviles de Volgograd, los platillos voladores son observados con frecuencia, y a veces varios testigos se convierten en observadores al mismo tiempo. Las alucinaciones masivas que ocurren aquí con envidiable regularidad han proporcionado a los investigadores una oportunidad única para calcular la trayectoria de vuelo de los ovnis de Togliatti, que se mueven desde las montañas Siguli sobre el territorio de la fábrica. Varios minoides en un lado dejan un complejo químico, y así se dirigen hacia la fábrica de Koibush-Fasot. La conclusión que han hecho los investigadores puede considerarse una sensación. Los objetos voladores no identificados atraen a grandes empresas industriales de Togliatti, eligiendo precisamente tales objetos enormes. Nikolai Goryunov, miembro de la Comisión Ufológica de Togliatti, señala que los ovnis están especialmente interesados en las centrales eléctricas, especialmente las nucleares. Estos objetos han sido vistos en numerosas ocasiones, y las bases también atraen su atención. En 15 años de observaciones, los ufólogos locales han elaborado un horario de vuelos de ovnis, y resultó que los platillos voladores tienen varias rutas. El punto de intersección de las rutas de los ovnis se encuentra en la isla Samara, sobre la superficie del embalse de Volgogrado. Al analizar las rutas de los objetos luminosos, los ufólogos de Togliatti han supuesto que los ovnis tecnológicos necesitan energía. Los ovnis vuelan a lo largo de ciertas rutas casi de manera regular como aviones y, en su opinión, sirven a lo largo de los campos energéticos. Una vez, mientras pescaba, Vladimir Kovalets, director del proyecto de turismo esotérico, extremo, de aventura y de salud, se encontró cara a cara con un ovni. Estaba navegando con un amigo en una lancha motora cuando, en medio del embalse de Volgogrado, apareció en el cielo una esfera luminosa. Vladimir describe: se puede ver que hay nubes, y esta cosa está por debajo de las nubes. Es difícil determinar la altura, pero son unos 300 metros. Continúa. Ahí sale, y le aparece como un halo. De repente, nuestro motor se apaga. Es decir, de repente se detuvo. Se levantó el viento. La lancha comenzó a ser arrastrada hacia las rocas. Intentamos sin éxito arrancar el motor, y esas alitas se abrieron y están justo sobre nosotros. Rayos de energía sobresalen de ella, sí, de la esfera luminosa, y no hay manera. El motor no arranca, no es diversión. De repente,
Esos rayos se metieron dentro. Justo aquí el motor tiró y se encendió. Y nosotros, a toda potencia, nos alejamos de ellos. Vladimir comparte sus impresiones. Ahora ven estas imágenes en la pantalla del monitor. He ampliado la imagen. A lo largo del casco se ven claramente los ventanales, iluminados desde dentro. Pero, ¿debería uno confiar en sus ojos? Casi todos los testigos que han observado un ovni describen una extraña luz que, en sentido literal, acaricia la tierra. Muchos experimentan pánico y les corren escalofríos por la piel. Los testigos sugieren que no se trata de focos, sino de sustancias desconocidas e inteligentes que están estudiando nuestro planeta. Un residente de la región de Samara, Nikolai Goryunov, recuerda desde su infancia el inusual resplandor de un ovni. En su pueblo natal, Volsko-Pechersk, los niños observaban las estrellas y de repente uno de ellos gritó: ¡Miren! ¡Miren! Desde el lado norte del cielo apareció de repente una enorme esfera blanca, de aproximadamente el diámetro de la luna, de la cual emergió un gran rayo blanco. Esta luz no se parecía a un foco convencional. El rayo trazó una línea en el horizonte y luego se retiró hacia el interior de la esfera. Al hablar sobre la naturaleza de los ovnis, los investigadores señalan que pueden manifestarse de maneras muy extrañas, pueden moverse o flotar en el aire. Es posible que los tentáculos luminosos de los ovnis estén explorando nuestro planeta y fenómenos similares podrían considerarse un contacto preliminar con una inteligencia extraterrestre. Sin embargo, a lo largo de toda la historia del estudio de los ovnis, no ha habido ni un solo contacto que haya ocurrido por iniciativa humana. Las condiciones del juego siempre son dictadas por los extraterrestres, lo que genera desconfianza. Recientemente, una mujer se acercó a los ufólogos de Togliatti y contó que su hijo de 6 años había estado en una nave voladora. El niño se encontraba en su habitación y después de un tiempo, los padres sintieron inquietud y corrieron a la habitación, pero el niño no estaba. Los padres, asustados, registraron todo el apartamento, pero no había rastro del niño. Las ventanas y puertas estaban cerradas cuando desde el pasillo se oyó la voz del niño. Él contó que se encontraba en una habitación y de repente un rayo de luz penetró en ella. Este rayo lo levantó y cuando comenzaron a sacarlo de la habitación, se volvió suave como el agua y voló a través del cielo. El niño fue llevado a bordo, lo pasearon y lo devolvieron a su habitación. El niño se sentía bien y ni siquiera se asustó. Al día siguiente, su madre llevó al niño al médico. El examen mostró que en el organismo del niño no había cambios negativos, pero la pregunta de por qué los extraterrestres habían secuestrado al niño permanece sin respuesta. En Togliatti, los casos de abducción de personas ocurren con bastante frecuencia. En la comprensión de algunos investigadores, el contacto es la interacción entre representantes de dos sistemas inteligentes, el humano y el no del todo humano. El principal signo de tal contacto es el intercambio de información y no la recepción unilateral de datos. Para convertirse en contactador, no se requieren habilidades especiales. Una inteligencia misteriosa puede elegir a las personas más comunes. Una enfermera de Togliatti solo a los 40 años comprendió que había estado bajo observación toda su vida. A la edad de aproximadamente 40 años, comenzó a tener visiones y comunicaciones, y recibió una variada información sobre el funcionamiento del mundo y la historia de las civilizaciones. La mujer se asustó
pensando que se había vuelto loca, pero los estudios mostraron que su psique estaba en perfecto estado. Un día, mientras realizaba tareas domésticas, escuchó un término médico de su hija, y en ese momento tuvo un destello en la memoria. Recordó que en su infancia, cuando tenía 3 años, había sido llevada a bordo de un platillo volador. Este ovni tenía forma de disco y color metálico cobrizo. Desde el momento del secuestro, comenzó a percibirse como una adulta e incluso como una persona mayor. Un año después, esta aventura se borró de su memoria, y solo a los 40 años, el contacto se reanudó. La mujer comenzó a ver objetos que una persona común no podría distinguir. La prueba de su rango de visión mostró que se había ampliado hacia el ultravioleta en un 30%, lo que le permitía ver como una abeja. El incidente en la aldea de Sosnovyj Solonets también entró en la historia de la ufología. Los habitantes del pueblo observaron una esfera de fuego roja e incluso se comunicaron con ella. En una cálida noche de verano, varios aldeanos se reunían cerca de la tienda, cuando cerca apareció una enorme esfera de fuego roja con un diámetro de aproximadamente 1,5 metros. La gente, aterrorizada, salió corriendo, mientras que la vendedora, con manos temblorosas de terror, intentaba cerrar la puerta de la tienda. Dejó caer la llave y no pudo encontrarla en la oscuridad. En ese momento, de la esfera se extendió un delgado rayo de luz, señalando el lugar donde estaba la llave. Esto fue prácticamente una pista. La mujer tomó la llave, cerró la cerradura y solo entonces se fue a casa. Se tenía la impresión de que el ovni actuaba de manera inteligente. ¿Quién controlaba la esfera roja? ¿Energía inteligente, espíritus de la naturaleza o extraterrestres? En estos lugares existe la creencia de que las esferas rojas son la temible diosa Kremet. Quizás los lugareños explicaban los fenómenos anómalos a su manera. Kremet es una criatura, una deidad que vuela y brilla, y no todos están destinados a verla. Yuri Roshchevsky, investigador del Instituto de Ecología de la Cuenca del Volga de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló que esta criatura es bastante severa por naturaleza. Los lugareños adoraban a Kremet junto a los árboles sagrados, dejando ofrendas, caramelos, galletas, frutas. De lo contrario, se creía que Kremet podría tocar a una persona y enviarle una enfermedad. En la aldea de Maxanskoye Bakilovo todavía viven personas que de alguna manera han sufrido a causa de la misteriosa deidad. Aquí a menudo ocurren parálisis, a veces afectando solo las manos. Los chuvashes que viven en Krasnaya Luka llaman a las esferas de fuego rojo Eivsi, mientras que la población rusa las denomina Liatuni. Ambos pueblos creen que estas esferas tienen un origen diabólico. Un cazador contó cómo su mano fue dañada al entrar en contacto con un Eivsi, es decir, con un liatun. Encontrarse con un liatun se consideraba un mal augurio, y las chispas que volaban de la esfera de fuego dejaban quemaduras severas en la piel. La cuestión de si un ovni puede causar un daño tan serio a la salud sigue abierta. ¿Cómo comportarse al encontrarse con un objeto no identificado? En estos lugares, muchos tienen historias que contar. Una residente de Tolyatti, que observó un ovni durante solo unos minutos, casi perdió la piel de las manos. Cuando la mujer fue llevada al hospital, los médicos solo se encogieron de hombros y temieron hacer pronósticos. Ella recuerda cómo desde la ventana vio un ovni que se parecía a un espectáculo de fuegos artificiales.
Un disco blanco brillaba, esparciendo chispas a su alrededor. En estado de shock y euforia, extendió las manos hacia él, exclamando, «¡Tómame!». 2 días después, la piel de sus manos comenzó a desprenderse en capas. Después de este incidente, los ufólogos de Togliatti desarrollaron una técnica de seguridad para la observación de ovnis. En primer lugar, no se debe atraer la atención, no hacer señales con una linterna ni agitar las manos. Es mejor encontrar un refugio seguro y observar con cuidado el comportamiento del objeto. Los objetos anómalos son bastante energéticamente activos, desde radiación aumentada hasta radiación ultravioleta elevada. Esto puede llevar a conjuntivitis o enfermedad por radiación, por lo que no se debe mirar un objeto no identificado durante mucho tiempo y de manera fija. La observación es mejor realizarla con miradas cortas, apartando los ojos de vez en cuando o utilizando gafas de protección. Si descubres un lugar de aterrizaje, es mejor no entrar allí sin trajes de protección. El interior de un ovni tiene la particularidad de dejar radiación en el lugar donde han estado. Por lo tanto, se deben seguir las mismas medidas de seguridad. Entrar en ese lugar solo por un corto tiempo con objetivos claros. Por ejemplo, para tomar una muestra de suelo o hierba y salir rápidamente de ese lugar. Los habitantes locales han dejado numerosas leyendas sobre dioses voladores, esferas brillantes y extrañas personas que habitan la Luca de Samara. Al investigar estas leyendas, se pueden comparar con los relatos de testigos. En la Edad Media, las montañas Tsiguli eran llamadas Devyas. Las leyendas dicen que en las montañas vivían poderosas brujas amazonas, que en la mitología griega eran mujeres guerreras que vivían separadas de los hombres. Según las leyendas, las amazonas habitaban en las costas más remotas del Mar Negro, y su capital era la ciudad de Femixiro. Desde la infancia, a las amazonas se les enseñaba a manejar la lanza, la espada, a lanzar dardos y a ser hábiles jinetes. La existencia de las amazonas fue confirmada por descubrimientos arqueológicos. En 1972, cerca de la ciudad de Aryanikitse, se descubrió una tumba de la familia de un jefe, donde las armas estaban junto a una mujer, y un niño yacía en el brazo de un hombre. Hasta el día de hoy, los testigos encuentran en los bosques figuras fantasmales, y después de esto, en el cielo aparece Enleo. La primavera pasada, los estudiantes de la Universidad del Volga emprendieron una excursión a la boca de Samara. Al llegar al lugar llamado Kamenaya Chasha, montaron un campamento de tiendas. En ese momento, yo me encontraba en el paraje de Yelgusha, donde en medio del bosque había un gran claro, bastante nivelado. Sentada junto al fuego, la mujer notó cómo se acercaba a ella una procesión. Al mirar con atención, se dio cuenta de que no eran personas, sino algo que claramente tenía 4 patas. Durante unos segundos, se distrajo para echar leña al fuego. Cuando volvió a mirar hacia el bosque, las figuras misteriosas habían desaparecido. Quizás fue una ilusión provocada por la emoción, pero cuando faltando 20 minutos para las 12, vio en el cielo un objeto que no era ni una estrella, ni un avión, ni un scooter, ya no se sorprendió. El objeto despegó en silencio y pronto desapareció de su vista. A la mañana siguiente, al regresar al campamento, se enteró de que otros también habían visto un ovni, y sus descripciones coincidían con sus observaciones.
Esto la convenció de que no se había vuelto loca. No podía explicar qué era exactamente eso. En esta zona, las esferas luminosas eran llamadas dragones rojos. En la antigüedad, eran deificados y apaciguados con sacrificios. En este lugar, es difícil encontrar un grupo en el que no haya al menos una persona que haya visto con sus propios ojos a esta criatura voladora. El interés por los objetos voladores no identificados surgió en Roman Kalganov en su infancia, cuando vio una esfera roja cerca de la central hidroeléctrica. En uno de sus recuerdos, comparte: una vez vi, cuando íbamos a Fedorovka, aquí está el asentamiento de Rai. Era simplemente una esfera roja común que estaba en su lugar. Este espectáculo dejó una gran impresión en el niño. Al ingresar a la universidad, Roman comenzó a estudiar seriamente los fenómenos anómalos. Él considera que las leyendas y las creencias locales son la clave para entender los eventos contemporáneos. No es más que una transmisión verbal de información que surgió de una serie de eventos y observaciones, explica. Muchas leyendas describen una raza tecnológica o un hechicero que poseía vimanas, barcos voladores e incluso hornos atómicos. Basándose en los relatos de testigos y antiguas leyendas, Román, junto con sus amigos del instituto, elaboró un mapa de las zonas anómalas de la isla Samara. Debemos relacionar los campos electromagnéticos y las interacciones en las zonas anómalas, dice él. Todos los eventos que vieron los testigos deben estar vinculados a fuertes emisiones electromagnéticas. Román tiene en sus manos un mapa en el que las anomalías electromagnéticas están marcadas con símbolos rojos, los lugares de encuentros con ovnis están señalados con símbolos azules, y los objetos mencionados en la mitología local están indicados con banderas amarillas. Como veo, prácticamente coinciden, observa él. En junio del año pasado, un grupo de bioenergéticos de Togliatti se dirigió a las montañas de Guli para estudiar la energía de la región. Se detuvieron a la orilla del Volga, cerca de un túmulo de guerreros. Antonina Gribanova, bioenergética, recuerda: una voz interior nos sugirió que debíamos levantarnos y acercarnos a este lugar. Al acercarse al agua, los 5 notaron cómo en la superficie lisa del río se formó una pantalla. Vimos realmente a la dueña del Volga. No en vano la llaman Madre Volga, relata Antonina. Luego, en la pantalla cambiaron las imágenes y les mostraron una ciudad que, según sus razonamientos, estaba bajo el agua. Torrecitas, árboles verdes y una iglesia con una cúpula de madera, describe ella. La introducción duró mucho tiempo. Más tarde, recibieron información sobre esta ciudad, donde se decía que realmente había entidades de los habitantes que emergen a la superficie en aquellos casos en que son llamados. Todos ellos son habitantes de una antigua ciudad que, como resultado de una catástrofe, se hundió bajo tierra, añade Antonina. Era una civilización que alguna vez vivió en esta tierra y creó una red de pasajes interdimensionales que les permitían moverse en el tiempo y a otros mundos. Y esos pasajes que alguna vez estas personas prepararon para sí mismas pueden abrirse en cualquier lugar, concluye ella. ¿Hay algo de verdad en esta hipótesis? Durante la construcción de la central hidroeléctrica de Volga, el territorio de la antigua ciudad de Stavropol en el Volga fue realmente inundado. En su lugar surgió una nueva ciudad, Togliatti.
La construcción de la central hidroeléctrica fue una intervención seria en la naturaleza. Elena Rozdestvenskaya, directora del Centro de Información Turística de Togliatti, señala que como resultado de esta intervención comenzaron a ocurrir fenómenos anómalos. Existe una teoría que sugiere que los ovnis aparecen en la intersección de mundos paralelos. Esto plantea preguntas sobre qué civilización puede existir junto a nosotros y por qué las personas no pueden viajar a otros mundos. En este contexto, se discuten los misteriosos generadores de piedra que, según se rumorea, pueden estar relacionados con ovnis. También surge la cuestión de por qué aparecen columnas de fuego sobre ciertas montañas y cómo se puede obtener beneficios de los polígonos de platillos voladores. Si existen mundos paralelos, significa que hay lugares de transición en algún lugar. Después de hablar con Valentina Vasilievna, una residente de Togliatti, tuve la impresión de que las columnas luminosas que emergen de la Tierra representan túneles hacia otra realidad. Valentina, que ha vivido toda su vida en Togliatti, disfruta venir a la boca del río Samara. Una vez, en una mañana temprana, estando en la orilla del Volga, notó un punto brillante que se acercaba rápidamente a la Tierra. Pronto, este punto se convirtió en una gran estupa convexa. Desde las aguas del Volga, un rayo de luz se elevó hacia este objeto. El objeto entró en el rayo, descendió al agua, se giró horizontalmente y desapareció. En la boca del río Samara, a menudo se observan columnas de luz que la gente llama orejas de gato. Estas formaciones luminosas, que tienen forma cónica y una altura de aproximadamente 1.5 a 2 metros, aparecen en terreno llano, como de la nada. Los guardabosques de la Reserva Natural de Shiguli cuentan sobre estos fenómenos. Ellos explican que el agua fluye alrededor de enormes masas de tierra, creando un circuito electromagnético que provoca distorsiones en el campo electromagnético. Se puede suponer que los lugares con una geología similar atraen ovnis. Los generadores, al igual que cualquier otra fuente de energía, producen electricidad, y en este contexto, en la boca del río Samara se observan fenómenos anómalos. La montaña Svetelka, ubicada en el centro de las montañas Jiguli, se considera sagrada. Los geólogos afirman que debajo de ella pasa una poderosa falla de la corteza terrestre, que crea la máxima radiación útil para el organismo humano. En la cima de la montaña quedan las ruinas de un antiguo asentamiento, donde, según las creencias locales, vivían hechiceros y magos. Según algunas fuentes, allí habitaban personas que llegaron de la montaña Kailash en el siglo VII, representando una civilización altamente desarrollada. Kailash, una montaña sagrada en el Tíbet, se considera el centro del mundo y el hogar de los dioses. En sus laderas nacen 4 grandes ríos: el Ganges, el Indo, el Sutlej y el Brahmaputra. Según el mito indio, la cima de Kailash se eleva hacia los cielos, y sus laderas están cubiertas de oro, rubíes y lapislázuli. 4 aristas de la montaña corresponden a los principales puntos cardinales, y las grietas en el lado sur recuerdan a la esvástica, un símbolo budista de fuerza espiritual. Hoy en día, la montaña Svetelka continúa atrayendo a personas que buscan poder y éxito. El empresario Andrei Bunikov visita Svetelka varias veces al año. Después de su primera visita,
ocurrieron cambios sorprendentes en su vida. Él recuerda: aquí, personalmente, al principio no sentía nada, parecía. Pero, al regresar a casa, comenzaron a sucederme ciertos milagros. Como si un resorte comprimido empezara a descomprimirse. Llegaban conocimientos. Andrei sentía como una poderosa energía lo llenaba, guiándolo en la vida. De repente, notó que era capaz de leer pensamientos. Era algo telepático, difícil de describir, pero al comunicarse con las personas, comenzó a verlas como si las viera a través. La pregunta surgía: ¿por qué se revelaron las habilidades telepáticas de Andrei? Quizás había entablado un diálogo con una inteligencia extraterrestre. Él mismo cree que estos pensamientos nos llegan desde arriba, de una fuente desconocida. En un año, su negocio se expandió significativamente. La empresa se deshizo de los competidores y Andrei de los enemigos. Él recuerda: en el negocio tenía un enemigo concreto, a quien odiaba profundamente, lo consideraba el culpable de muchos de mis problemas. Y cuando regresé, simplemente lo olvidé y desapareció de mi vida. Andrei no sabe cuál es el secreto de Svetelka, pero siente que la montaña posee una poderosa energía que influye en el subconsciente y revela el potencial interno de una persona. Existen suposiciones de que los ovnis se sienten atraídos por tales fallas, donde a menudo se erigieron antiguos templos, permitiendo a las personas caer más fácilmente en estados de trance. Quizás por eso existe la creencia de que el deseo formulado en Svetelka se cumplirá sin falta. Svetelka recoge numerosos rayos. Esta es una energía capaz de realizar deseos. Para ello, es necesario tomar una piedra y colocarla en la pirámide de los espíritus. La piedra, elegida en la base de Svetelka, debe tener la forma correcta. Al llegar a la cima, es necesario concentrarse y formular un deseo. En el momento en que todo se alinea, la palma se gira, la piedra cae, y sobre ella comienzan a actuar fuerzas similares a las que se utilizan en prácticas chamánicas. Si la piedra cae en la pirámide, lo que se ha deseado se cumplirá pronto. Si se ha rodado lejos, significa que el deseo no se cumplirá. Aya y Lucia, estudiantes, comparten sus impresiones. Lucia cuenta que después de visitar Svetelka, comenzaron a suceder cosas inexplicables en su vida. Al llegar a la cima de la montaña, formuló un deseo audaz: que se cumpla todo lo que yo quiera. Su piedra cayó directamente en la pirámide. Ella señala: si empiezo a presionar las sienes, se considera que si tienes habilidades, éstas se intensifican. Después de eso, mis deseos se cumplían tanto que estaba en shock. En la ciudad, comenzaron a ocurrirle eventos extraños. Una vez, al intentar devolverle a una amiga una pequeña suma de dinero, recibió el cambio en una furgoneta y al acercarse a su amiga, abrió la mano, descubriendo que tenía la suma en sus manos. No hay explicaciones objetivas para este fenómeno. ¿Acaso el dinero se materializó? Es posible que Lucia haya entrado en contacto con una inteligencia extraterrestre. Sea como sea, el hecho es que, después de haber estado en el mayor campo de platos voladores, la chica desarrolló habilidades paranormales. ¿Qué son los ovnis? ¿Naves extraterrestres? ¿Otra forma de existencia o habitantes de mundos paralelos? Nadie lo sabe. El misterio más intrigante del siglo XXI aún no ha sido resuelto.
En Togliatti, le regalaron un libro de sueños y se sorprendió al descubrir que los ovnis influyen en nuestra vida incluso en sueños. Ver un plato volador en el cielo promete un nuevo evento agradable, la superación exitosa de dificultades o un matrimonio con una persona excepcional.